estoy con una mala situación financiera, endeudado, todo el tema. Y empecé a buscar podcast y en 2 meses, 3 meses cambió mi realidad. Pros y contras de ser influencer o de este mundillo que tanta ambición genera. Cualquiera puede ser influencer. Al final es lo que ve la gente. Entonces, aquí el apellido no importa, aquí los contactos dan lo mismo, aquí si la gente te ve o no te ve, es el público decide. Bienvenidos y bienvenidas a La Receta Podcast, un proyecto de los Global Shapers del Foro Económico Mundial. Hoy día estamos con el tremendo Francisco Ackerman, el ingeniero comercial de la Adolfo Ibáñez, magíster en innovación, padre, está casado y tiene un montón de aventuras, experiencias que vamos a conversar hoy día. Tiene más de 600.000 seguidores en Instagram, tiene más de 560.000 o mucho más en TikTok. Es muy variado, son públicos no siempre iguales, pero reventáis las redes sociales cada vez que subí algo. Francisco, gracias por venir a La Receta. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantado de poder aportar un granito de arena en distintos ámbitos. Gracias. ¿Quién es Francisco Ackerman más allá de los títulos que acabamos de hablar? Bueno, uno que no puedo dejarlo pasar, que sí lo dijiste, pero importante, es padre. Para mí es súper importante. Padre, marido, emprendedor, alguien con mucho apetito, aparte de comer, pero con apetito por hacer cosas, por crecer, por investigar. Alguien que le gusta mucho emprender. El magíster lo tomé justamente porque era algo que me apasionaba, este tema de hacer cosas nuevas. Por lo tanto, hoy día felizmente puedo decir que tengo ya en mis manos unos 4 emprendimientos andando, más 2 fallidos, pero parte de avanzar. Y influencer, que hoy día, como dijiste, estoy ya bordeando 1,5 millones de seguidores en las distintas redes sociales, claro. Lo cual me llama la atención positivamente, porque todo partió con una idea de compartir conocimiento financiero básico, que era como la premisa, pero después esa idea como media trivial de compartir por compartir se fue convirtiendo en una meta y un objetivo y un sueño que es ojalá cambiar la realidad financiera de Latinoamérica, llegar a 100 millones de personas impactándoles en el bolsillo básicamente, aprendiendo a ahorrar, a salir de las deudas, conceptos básicos, que básicamente yo siempre me mantengo en ese plano, en lo básico, para que después el que agarra el apetito aprenda en miles de lugares que hay para aprender. Si hoy día la educación está, solamente que falta. Tú siempre has despertar dicho que falta información, más que... O sea, no falta, hay información. Falta hay mucha. Falta que la sepamos adquirir. Sí, más por ahí. Es que se converse en un lenguaje simple y que se despierte el apetito, porque después tú puedes tomar un diplomado, tú puedes tomar lo que estás tú, que una idea que existía, o sea, una junta de networking, de foro económico. O sea, instancias para quien está con ganas existen. El tema es despertar esas pequeñas ganas y no pensar que nuestro bolsillo depende de terceros, de un estado, de un empresario, claro, o sea, de un subsidio, de una ayuda. Sí, depender de otro y pensar que eso es la vida, sino que tomar un poquito la rienda. ¿Por qué ingeniería comercial? ¿Por qué ese mundo? ¿Qué te llevó a estudiar esto? Yo diría que eso fue más destino clásico, ahí no pensaba en nada de lo que estaba haciendo hoy día, lo que estoy haciendo hoy día. Mi padre era ingeniero comercial, yo no lo conocí porque se murió, pero supe que le iba muy bien y que era feliz con su carrera. Mi hermano mayor, que era como la figura más paterna que tenía, también ingeniero comercial, entonces te diría que yo no la pensé mucho. Entonces me parecía prudente la carrera. Y me gustaba hacer cosas, que eso era importante, me gustaba como crear cosas. Yo era busquilla de chico, sin haberlo necesitado, porque mi mamá se preocupó realmente de hacernos vivir en una burbuja. Entonces yo tenía como resueltas las necesidades. ¿En una burbuja financiera? ¿No se hablaba de plata o de los desafíos? También no se hablaba de nada, pero en el fondo tenía una buena situación económica. Yo no sabía que detrás de eso había un sacrificio de mi madre enorme. Al revés, yo me enojaba porque no la veía nunca, entonces pensaba que casi que no nos quería. Y no, pues era porque se sacaba la mugre para que nos fuera bien. Pero tenía como de todo. Entonces, sin tener la obligación, porque la mayoría de Chile es al revés, pues necesita y parten trabajando chico por obligación,
yo siempre tuve ese apetito, entonces trabajaba de cajero en supermercado y me enfrentaba frente a otras realidades de otras personas y siempre estaba con esas ganas de hacer cosas y de hacer pequeños negocios. Hice una página web cuando chico, cuando estaba en el colegio de anime, me gustaba el anime, entonces una página, ahí no ganaba plata, pero sí intercambiaba banners con páginas tremendas, se llamaba Todo Anime Online, ¿no? Era, Buena. y traté de crear un juego. Si uno lo busca, ¿lo encuentra? No, ya no. ¿Ya no? No sé si existirá el dominio, pero estaba bueno el nombre. Sí. Debería guardados. No Habrá que pensaba en buscarlo. negocio. Pero siempre estaba con ganas, con apetito de hacer cosas. Y sentía Mm. que ingeniería comercial era una carrera lo suficientemente amplia. Y eso me gustaba a mí. Como decía hoy aquí Tener tengo habilidades un para todo, espectro un poco. amplio de decidir en qué trabajar. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿En dónde fue que Francisco Ackerman decía como yo entré aquí porque más o menos era lo que conocía y terminaste siendo la persona de hoy día o este apetito de crear y no solamente de entrar porque sea una carrera? Durante la carrera, yo lo pasaba bien, era entretenido, las clases se me hacían relativamente, no decir nunca sencillas, porque me eché algunos ramos y todo, pero como que... Normalicemos echarse un ramo. Sí, normalizamos Ah. echarse un ramo. Además, porque hay gente que lo ve como que fuera Que el es castigo. Pero sí, ojo, que hay gente que se lo echaba porque en vez de se sacaba la mugre esforzándose, yo decir que fue de flojo. Ya. Eso sí, hay que sincerar, echarse un ramo es muy distinto a alguien que le cuesta, porque es una materia nueva, porque vino a un colegio que no enseñan nada, no sé. En mi caso fue netamente porque yo en la universidad conocí el mundo del carrete, que antes no lo conocía, yo era muy perno. Entonces debo decir que eso en parte... Y O sea, obviamente- salimos a la vida en la Sí, universidad. sí, básicamente. Y ante todo el dolor de mi madre que se sacó la mugre para que yo pudiera entrar, que yo me echara un ramo, era como que y nunca me retó fuerte con eso, debería, pero porque quizás entendía mis procesos, estaba como conociendo el mundo. Pero en algún punto, yo diría cuando elegí el magíster, ahí yo ya empecé a cambiar esto de pasarlo bien en la universidad, a decir como esto... Que el futuro se mi te viene futuro más se me cerca. viene, ¿sí? Ya. Hablando con una profe de marketing. Yo quería ser magíster de marketing. La profe, que me lleva muy bien con ella, me dice, estamos dirigiendo magíster, y dije, no, yo voy a tomarte marketing. Y me dice, ¿pero por qué, Pancho? No, porque me encanta. Sí, pero es que yo te he visto que a ti te gusta crear proyectos de cero. No, porque tú siempre como que armás algo y lo terminé convirtiendo casi que en una mini empresita del proyecto y después te dan ganas y me pasaba, yo quería como que ese proyecto venderlo para, qué sé yo, para armar un mini kiosco nuevo en la universidad. Me dijo, eso es emprender. A ti te gusta hacer emprendimientos y le pones o sea, Pensé le pones mucho marketing. Claro, en cómo presentarlo, en cómo Sí. la gente lo va a recibir. Exacto, que es distinto, me dijo, pero tú no te veo liderando el marketing, tú quieres hacer empresas. Entonces me hizo harto sentido, porque después yo decía, vinculada con otras cosas, yo siempre jugaba juegos de estrategia, me gustaba, y empecé como a agarrar todos esos puntos. Y dije, sí, pues sí, Claro. me encanta armar estrategia y partir de cero el proyecto. Entonces, ahí tomé el magíster de marketing, o sea, de innovación. de innovación y emprendimiento, lo pasé muy bien, muy entretenido. Y eso sí, salí al tiro a trabajar, me dio miedo, yo no me atreví a emprender. Me metí a trabajar en áreas de emprendimiento en las empresas, a crear innovación corporativa. Ya. Y lo pasaba muy bien ahí, me ligaba, eso sí, porque siempre la innovación, como es algo medio vanguardista, tienes que hablar con gerentes generales de distintas compañías. Cuando estás en la tuya no, obviamente, pero después entré en una empresa llamada Club de Innovación, que era un club que agrupaba a empresas que facturaban sobre $100 millones. Ni siquiera armé mi red de contacto inicial ahí, porque yo como que me gustaba trabajar nomás. Trabajaba y lo pasaba bien, no entendía lo de los contactos en ese minuto. Yeah. Hoy día los tengo anotados que son valiosos. Claro. Y aparte súper correcto. Cuando me fui dije, oye, ¿me voy a llevar mi base de datos? No, bueno. Y después, Gracias, me todos fui. gracias, nomás, listo. Y todos se iban con las bases. Y yo dije, ok, será. Y después, cuando entré a trabajar a capitalizarme, diría que ese es el primer emprendimiento que sí me agarró el apetito por trabajar, pero también por emprender. Yo diría, el intertanto, 5 años trabajando, me empezó a agarrar el apetito ya. Y hay otro punto de inflexión grande, cuando empecé a tener ahorros. Porque yo siempre estuve Ahorros corto y de no lucas. deudas. Y no deudas, sí. Mientras estuve endeudado, mi cabeza solo me daba para trabajar. Y nada más. No me atrevía, o emprendía tontera, pero vender algo así como para tratar de sacar lucas. Pero al final perdía el tiempo, porque vendía tonteritas para ganar un poco más de lucas porque estaba endeudado. Nunca un emprendimiento serio. Y cuando aprendí a vivir con menos de lo que ganaba, que suena súper lógico, pero no es tan fácil muchas veces, y tenía ahorros reales,
mi cabeza se dejó de pensar en estas tonteras, en estas en vender tonteritas de internet, sino que mi cabeza se enfocó en cómo le saco más trote al trabajo. Empecé a ganar mucho más bonos, empecé a ganar mucho mejor sueldo y empecé a tener más lucas. Y con más lucas sí me atreví después a dar el paso y emprender realmente. Oye, me llamó la atención algo que dijiste antes, que no emprendiste al tiro. No. ¿Buena o mala noticia? ¿Te arrepientes de no haber emprendido al tiro? ¿O es un consejo? No me arrepiento, porque te diría que hoy día, por ejemplo, estoy emprendiendo nuevamente. Lanzo este miércoles mi empresa. La lanzo en un área que yo trabajé 10 años. Entonces, siento que tengo... O sea, como que me está saliendo fácil. Estoy tocando madera. En el rubro inmobiliario. Rubro inmobiliario. Sí, entonces, siento que todo ese trabajo me dio un bagaje y un reconocimiento, y quizás emprendiendo no habría sido lo mismo. Yo si hubiera estado... Cuando veo a veces emprendedores más cabros en el área inmobiliaria y se tiran, se lanzan a la piscina y como que a veces no avanzan porque se quedan en esa empresita chica que a veces no le funciona porque no aprenden a pivotear rápido, y los grandes inmobiliarios los miran como esos cabros, así como, qué buena onda, pero son cabros. En vez yo llegué a un puesto de gerencia importante que los grandes líderes del rubro me llegaron a respetar mucho. Entonces hoy día, lanzándome solo, me pasa que me escriben todos los dueños de inmobiliarias como, oye, trabaja con nosotros. Oye, esta empresa nueva, Sí. ¿podemos hablar un poquito en qué consiste? Sí, obvio, es bien básico. Estoy en una etapa que quiero hacer una empresa familiar. O sea, yo quiero hacer no familiar de que esté toda mi familia metida, sino que yo catalogo el concepto familiar como una empresa que la gente se sienta como en una familia, pero que no estoy pendiente de la última línea todo el tiempo, de que la gente gane lo que creo que es justo y correcto, y me da lo mismo sacrificar ingresos personales, y no estoy pensando como todo el rato en utilidad para reemprender, sino que estemos tranquilos, felices, trabajando gente que está ganando lucas, que tengamos vacaciones una vez al año, nos vayamos todos juntos como familia. Por eso me refiero a familiar, como pescar a toda la empresa y oye, nos vamos todos a Punta Cana, pagado por la empresa. Como que o sea, mucha comunidad. Como comunidad, sí. Algo como de sentido de pertenencia. O sea, yo quiero estar en una empresa que entro y me encante, que pueda saludar a todos y que todo sea bacán. Yo sé que hay muchos sueños en esto, de repente me voy a enfrentar a una realidad que me va a llegar demanda laboral, no tengo idea, pero mi idea es esa, es una empresa que sea, por así decirlo, como boutique, en el sentido de que lo que estemos adentro lo pasemos bien. Un poquito más personalizado. Personalizado, sí, totalmente. Y hacia afuera es un broker, nada más que en lo que yo trabajé, básicamente. Capitalizarme, que trabajé 8 años prácticamente. Voy a hacer lo mismo, pero en versión más chiquitita. ¿Y hay nombre o no se puede anunciar? Sí, Ackerman Propiedades. Ackerman Propiedades. Sí, quizás después le pongo un nombre más fácil, porque Claro. la gente va a pensar que soy una corredora. Puede ser. Porque propiedades suena como a corredora, entonces tengo que diferenciarlo porque yo no voy a aceptar propiedad usada todavía, entonces quizás le ponga Ackerman Broker o... Lo bueno es que tenía un talento para el marketing. Sí, partí con Ackerman porque mi apellido ya tiene un renombre en las redes sociales, entonces es para captar clientes. Eres conocido por Pera de Finanzas, tu podcast. Sí. Además sacaste un libro que es de Pera de Finanzas también y Pera de Inversiones. Sí. Cuéntame un poquito para los jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué un podcast? ¿Y por qué un libro también? ¿Cuál es esta convicción de hacer educación financiera? Algo que creo que el por qué me ha ido bien en varias cosas que he estado haciendo últimamente es porque estoy haciendo lo que a mí me ha agregado mucho valor. Yo cambié, diría, radicalmente mi situación financiera en base a podcast. Wow. Porque yo era muy malo para leer, soy muy malo para leer, no leo, no pesco un libro jamás. Entonces, hay gente que aprende en libros, genial, aparte del tremendo hábito, pero yo no. Yo en la universidad, de hecho, me iba bien si me sentaba primero y si me sentaba al final me iba mal. Entonces, dije, ¿sabes qué? Estoy con muy mala situación financiera, endeudado, todo el tema, y empecé a buscar podcasts de educación financiera. Y en verdad, esos podcasts me puse a escucharlos atentamente mientras salía a caminar o en el auto, en los tacos, y en 2 meses, 3 meses cambió mi realidad. No me volví rico ni nada, pero pude ahorrar. Por primera vez tenía plata en la cuenta y fue como, wow, qué potente esto de los podcasts. Partió con un mindset. Entonces yo dije, ¿sabes qué? En agradecimiento, porque fue tan lindo el cambio. En este caso yo escuché uno que se llama Neurona Financiera, que lo recomiendo a ojos cerrados. Es un uruguayo, ¿no? Un uruguayo, sí, Rodrigo Álvarez. Yo encuentro de las personas que más admiro en mi vida es Rodrigo Álvarez. Y la cosa es que dije, si este tipo hizo este podcast gratis,
que a mí me cambió la vida, ojalá yo pudiera entregar algo que yo sé, que era el mundo inmobiliario. Entonces partí con un podcast que lo grabé, no, nada con esto que tenía acá, pues yo grabé con un cintillo ordinario de call center que me prestaron en la empresa, usado, que ya estaba medio malo, era como eso que no se lo podían pasar a la trabajadora porque era ordinario, porque estaba con el cintillo medio caído. Ese, vale, 14 lucas valía esa cuestión. Me lo regalaron obviamente en la empresa, pero un cintillo de 14 lucas y el computador de la empresa además, o sea, y grabando por Zoom. Eso era todo. Y ese podcast, que fue solamente por ayudar a contar del mundo inmobiliario, yo no esperaba nada a cambio y me abrió 300.000 puertas. O sea, me empezó a hacer conocido en el mundo inmobiliario, me empezaron a escuchar en otros países, me escucharon de la industria inmobiliaria, empezó a irme mejor, empezó a captar clientes como loco. En algún minuto los vendedores de Capitalizarme me decían, Pancho, yo no te puedo decir una cifra, pero al menos un tercio de los clientes llegan porque escuchan tu podcast. Qué tremendo. Y yo así como, ¿qué? Dineros. Y tú dijiste, tengo un valor enorme ahora. Pero no sabía, porque yo no lo hacía porque buena onda. Entonces, claro. Y aparte porque yo escuchaba estos podcasts que escuchaba, en uno salía la metodología Lost Win, que a mí me gustó mucho esa. Yo entrego valor, pero no debo ser tonto. Obviamente algún día esto se me va a retornar. ¿Ah? No solamente dar por dar, sino que dar, pero no esperar nada a cambio al principio, sino que dar genuinamente valor. Y di genuinamente valor y se recompensó en que me aumentó el valor en la pega y después empezó a hacer esto de la figura de influencer. Eso fue dándose después. ¿Te sentiste rostro después? Que se ha demorado. Yo empecé el podcast en marzo, diría, sí, creo que marzo 2020, y recién en septiembre abrí mis redes sociales para hacer contenido. Porque dije, oye, está entretenido, hice un video, al principio traté con un baile, bueno, no funcionó. Todos hemos pasado por ahí. Y después dije, ¿sabes qué? Voy a enseñar lo que yo sé de FL2. Viral. Y ahí empezó. Información neta. Información neta. ¿Tienes una aplicación de educación financiera? Sí, no una aplicación, es online. Es online. No tiene app. Ah, ya, perfecto. Cuéntame un poco también por qué, de qué se trata y hacer un poco la invitación a los jóvenes a ver si les puede servir. Obvio. Mira, a mí me encanta, lamentablemente, esa es una de mis empresas media de mi fracaso. Ya. Con mucho cariño que le tengo. Yo creo que la empresa la podría romper, o sea, de que problemas de socio, que a veces pasa. Siempre tengan ojo con los socios. Hay que pensar realmente cuánto aporta de valor cada uno. Hablar de los sueños que tienen cada uno. Yo me asocié con alguien que su sueño era nada que ver al mío, su visión era era como forrarme. Básicamente era como, hola, ¿qué querés con la empresa? Forrarme. Y yo no. Yo quería hacer una empresa con educación accesible, ojalá a menos de 5 lucas, que era medio incompatible con el forrarme. Entonces nos congeniamos muchas veces. Ya, pero esa empresa igual es bonita y sigue existiendo. Hoy día se mantiene apenita, en el fondo. Se llama FineUp, que es un streaming. Yo pensé siempre el concepto de streaming, o sea, yo partí con una empresa de cursos, que esa fue la primera que quebró. Tiene módulos, es bien dinámico igual. Sí. Y está súper ordenada. El origen de FineUp es The Power Challenge, que era un emprendimiento que eran cursos de inversión. Y los cursos empezaron a pasar que yo ya teníamos muchos cursos y se iba de mi sueño, pues no me hacía vibrar, porque yo decía, pucha, una persona que se compra todos los cursos está invirtiendo como 700.000 pesos en curso, y decía, no, pues, si yo quiero hacer a un costo un café, claro. No me pese a que habían clientes que compraban todos los cursos y te decían cosas muy lindas, pero decían, no, para eso están los diplomados, para eso estaba con tu ideal. No está con mi ideal. Dije, ¿cómo? Y entonces vine con la idea del streaming porque les dije a los chicos y me puse a estudiar harto. Ahí siempre hay una clase a los que no estudian comercial, el design thinking, extraordinario. El concepto de sentarse un tiempo con una altura de mira un poco distinta y observar qué pasa en el mundo es muy bueno y te hace parar un poco la máquina que está ahí. Y yo me puse a mirar especialmente las plataformas de educación y las plataformas de streaming. Las plataformas de educación tenían un problema que a mí no me gustaba, que es igual que los gimnasios, venden a lo bestia, pero al final la adopción, el aprendizaje es muy bajo, menos del 10%. Y decía, pucha, yo... Y siguen vendiendo como bestia. Y sí, porque la última línea, y aparte van en la carrera de ser unicornio, entonces están todos abiertos a bolsa y todos se jactan de ser, tenemos $1.000 millones, levantar capital, están en esa carrera. Que no tiene nada malo, es una bonita carrera, pero como yo decía, a mí no me interesa hacer educación para que la vea un 10%. ¿Sí? Y después empecé a mirar la otra industria, que era Netflix. O sea, ahí el problema es otro. La gente se aburre de ver tanto contenido.
ese problema creo yo. Ojalá que la gente que ve la educación conmigo se aburra de verme tanto, así como, bueno, que ya aprendí todo. Que ese problema quiero yo, que se aburran, que me pidan más contenido. O sea, no que no me vean. Entonces, por eso hice una plataforma de streaming más que de cursos. Y tú pagas 5 lucas mensuales y tenés acceso a contenido ilimitado. Y hay que incentivar igual a la gente que lo vaya a ver y todo. Siempre hay que hacer incentivos y gancho. En este caso era mezclar educación con gente profesional y con gente famosa, porque la gente sigue a la estrella. Pero no sé, o sea, ¿qué nos daría haber tenido, no sé, para Pamela Díaz enseñando de ahorro? Habría sido una locura. Tremendo. En la red social. Sí. No le llegué a eso, pero sí tenía influencer financiero y uno que otro que no eran tan financieros. Bueno, cada vez más jóvenes están queriendo ser influencers. Sí. Pros y contras de ser influencer o de este mundillo que tanta ambición genera. A ver, pros, yo diría que siempre el concepto de tener marca personal es interesante. Te agrega valor, obviamente si es que lo llevas bien y no te vuelves tan al mundo de las tendencias y tratar de hacer lo que los otros quieren de ti. Y lo importante es que tú logres ser influencer siendo tú. Creo que ahí uno lo disfruta. Yo lo paso bien como influencer porque hablo lo que yo realmente quiero transmitir. No es como que me adoso al personaje. Pero pro también es que hoy día la ventana está abierta, existe, cada vez hay más, pero el espacio hay. Es como en alguna época, no sé, por los TI, que tú estudias TI, tenés buen sueldo al tiro. Hoy día cada vez menos, porque ya hay muchos. Claro. O los periodistas, ¿no? Mismo, periodistas, yo creo que en algún minuto, no sé cuándo, pero de haber sido una carrera exitosa, hoy día estudiar periodismo entra a un saco de infinitos periodistas. Hay que cuesta destacar. Está periodismo digital, el medio de que cuesta no sé qué, comunicación estratégica. Influencer va a pasar lo mismo. Hoy día sigue abierto, hoy día es relativamente rápido que un influencer pueda lograr monetizar su contenido. Pero acá en verdad cualquiera puede ser influencer. Al final es lo que ve la gente. Entonces, aquí el apellido no importa, aquí los contactos dan lo mismo, aquí si la gente te ve o no te ve, es el público decide. Entonces, claro, es muy bonito porque da el espacio para que cualquiera pueda hacerlo, que eso me encanta. Los contras, te diría, uno, que hay harta dependencia y cuando te vuelves influencer, expones mucho tu vida personal, aunque uno trate de no exponerla, te vuelves un objeto, especialmente si te empieza a ir bien, que te miran en la calle, te saludan todo el rato, que para algunos es increíble, pero para otros es súper delicado. Si es que estás con familia, sí, pues, a veces sin querer las personas, por cariño y súper entendido, pero se acercan y tú estás no sé, estás con tus 2 hijos y tu señora comiendo y se ponen al lado y te empiezan a hablar y te miran, la familia te mira como, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este loco? Qué difícil explicarlo. Y tú como que tenés que ser buena onda, pero no podéis decirle tampoco así como, oye, estoy con mi familia, o podéis, pero ¿cachai? Entonces hay un tema de exposición que es complejo, que ahí, por ejemplo, por eso las grandes marcas no son influencers, pero son ellos como marca influencer. Red Bull es influencer, y ahí no existe Don Red Bull. La persona está en su casa feliz de la vida, con un negocio millonario, pero nadie lo molesta. Nadie lo molesta. El influencer tiene esta cosa que uno se vuelve una marca, pero también se vuelve que todo el mundo empieza a pensar que te conoce, a exigirte cosas, ¿cachai? A preguntarte todo el tiempo. ¿Cuáles crees tú son los valores y las actitudes esenciales para tener éxito en Chile, propiamente tal, con los desafíos que tenemos? Ya, uno, yo creo que la disciplina. Y disciplina no la miren como, ay, me despierto todos los días a las 5 de la mañana, yo no hago nada. ¿Es un mito? Es un mito. Para mí disciplina es meterle pino nomás. Es que si tú decís, oye, voy a ser bueno en esto, todos los días tenés que estudiar un poco, todos los días tenés que trabajar harto, todos los días, ¿cachai? Hacer. Yo en mi caso, yo siempre lo he transparentado y lo digo y nadie me copia porque harta pega. Entonces, al final, el hacer, entre los que dicen que hacen y los que hacen, hay un trecho grande, que yo hago 7 contenidos al día. Eso incluye todas las cosas, historia, reel, publicación en LinkedIn. En el fondo yo quiero estar presente en 7 lugares todos los días de mi vida sin parar, y creo que eso ha generado una atracción importante. Mirando ya todo lo que hemos conversado, el camino de Francisco Ackerman, los desafíos que ha tenido, los éxitos, en general, para la gente joven que nos está mirando, ¿cuál es la receta de Francisco Ackerman para estar donde está hoy día? Puta, esa es difícil, que no hay recetas. ¿Ya? Lo que siempre digo a la gente, no busquen recetas, porque todos son distintos. Y al revés, a mí me chocan los que venden recetas,
porque no creo que exista no, esto no es como hacer pan. O sea, yo digo, ¿cuál es mi receta? Se me murió el papá cuando nací, mi mamá se murió hace 2 años, y eso igual me afectó, obviamente, y me ayudó, o sea, me dolió mucho, pero me empujó en otras cosas. Me casé y tuve hijos rápido, y eso fue un motor importante. Entonces, ¿qué? Oye, vuélvete... o sea, ¿cómo se llama cuando uno es sin papá? Huérfano. Vuélvete huérfano y te vaya a motivar. No, ¿cachai? No. Entonces, una de las cosas que para mí me funcionaron, porque soy malo para escribir, entonces no tengo guiones, no tengo cuestiones, es la disciplina de no parar de hacer. Entonces, hagan todo el día, todos los días, no descansen en el fondo, eso... Creo que es un consejo que a mí me ha ayudado mucho. Estrujar la juventud. Estrujar, sí, pero tampoco se trata de vivir todo el día trabajando. Yo disfruté, viajé, fui al sudeste asiático, fui a Australia. O sea, no se imaginen que soy un gallo que trabaja todo el día, pobre Francisco. No, tengo mis tiempos. Como empezó a ir bien porque le metí a pino inteligencia a la pega, me di libres todos los viernes, que eso no lo puede hacer todo el mundo a los 35 años. Yo podía. O sea, yo trabajaba de lunes a jueves y se cerraba la operación. Hacía los 7 videos que tenía que hacer nomás, pero lo sacaba más tranquilo. ¿Por qué? Porque quería estar con mi familia. Entonces, son cosas importantes. Equipo, ese es el segundo consejo. O sea, trabaje mucho, equipo. Me cuesta mucho trabajar solo. Yo soy fan del trabajo colaborativo. Me he equivocado, he tenido socios que me han cagado, socios que no me han cagado, pero no compatibilizamos en formas de pensar también. Pero sin gente yo no podría crecer. Trabajo con mi hermano, que es mi manager, que sin él me estaría yendo, yo creo, un tercio de lo que me da hoy día de bien. Negocia por mí, está metido en todos mis clientes, una máquina. La Ela, que es la que me ayuda a editar los videos, a hacer qué sé yo. Y la Connie, que me ayuda con el marketing digital para mi empresa de inmobiliaria. Otro lado, el podcast. Yo tengo 2 podcasts y los 2 lo hice en asociación con una productora. Así como tú estás diciendo esto con la universidad, yo me asocié con una productora y los sponsors nos vamos, en mi caso 33, 66 ellos, pero con eso me ahorré tener que comprarme equipos, o sea, somos una sociedad, funciona y se convirtió en un negocio rentable. Hoy día el podcast estoy súper contento porque factura más de 10 millones mensuales, que no todos los podcasts en Chile lo logran. Está en 14 a nivel nacional, que es tremendo. Sí, ha llegado al tercero. O sea, estuvo 40 semanas seguidas en el 10, top 10. Entonces, está variando siempre en muy 40 semanas. Sí. Entonces, súper interesante eso. Y hoy día factura y logra pagar 3 sueldos, ¿cachai? Entonces, se convierte en un negocio, es un emprendimiento. Y hoy día, aparte, tengo la patita de YouTube que está empezando por primera vez. Hoy día vimos, estaba vuelto loco. Este mes, $2.500. Solo YouTube. Es una gran oportunidad YouTube. Es una tremenda oportunidad. Nosotros quedamos así como, ¿qué está pasando? Entonces, es los sponsors más YouTube. Tremendo. Entonces, interesante. El otro podcast, lo mismo. Ese todavía no genera mucho porque es más nuevo, ya 2 meses, pero lo mismo. Asociado con una productora. Es decir, siempre me asocio para los negocios. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Ha tenido, obviamente, a veces dolores de cabeza porque, como dicen por ahí, tener 2 capitanes es difícil, Pero yo creo que la asociatividad, por lo menos para el objetivo que quiero yo, que es llegar lejos, una frase que escuché en algún libro, no sé cuál, pero que decía que uno solo puede subir montañitas, qué sé yo, pero para ir al Everest es con equipo. Entonces, yo diría que esos 2 consejos son importantes. Hacer y equipo. Muchas gracias, Francisco Ackerman, por venir a La Receta. Muchas gracias a usted. Esto fue La Receta. Hoy día estuvimos con Francisco Ackerman. Hablamos de innovación, de emprendimiento, hablamos de la juventud, hablamos de los pros y los contras de ser influencer y de los desafíos que tiene Chile para salir adelante. Pero la verdad es que quedamos con la esperanza de que todo se puede en la medida en que uno ejecuta y que es ordenado. Así que muchísimas gracias por vernos nuevamente. Que les vaya muy bien.